Soy Elaine, tengo 28 años, y ayer me convertí en millonaria. Mi tía Vivian me dejó absolutamente todo, $2 millones, su mansión victoriana y sus acciones en la empresa. Todavía estaba intentando procesar el duelo cuando aparecieron ellos. Mis padres. Los mismos que me abandonaron hace 15 años sin una sola despedida. Entraron sonriendo, como si el tiempo no hubiera pasado. Somos tus tutores legales, anunció mi madre con dulzura forzada. En ese momento, mi abogado entró a la sala, y sus rostros se volvieron pálidos como fantasmas. Antes de sumergirnos en esta historia llena de giros, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Dale like si alguna vez tuviste que enfrentarte a familiares tóxicos, y suscríbete para unirte a esta comunidad de historias reales. Recuerdo una época en la que mi vida era normal, hasta que cumplí 13 años. Vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones con unos padres que parecían amarme. Papá trabajaba como gerente de ventas en un concesionario local, y mamá daba clases de 3er grado en la escuela primaria del barrio. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Noches de cine los viernes con palomitas de microondas, campamentos de verano en nuestra vieja tienda de segunda mano, mañanas de Navidad con chocolate caliente y rollos de canela. Pero había señales que yo, demasiado joven, no supe reconocer. Las discusiones en voz baja tras puertas cerradas, cada vez más frecuentes. Las misteriosas llamadas de mi padre, siempre contestadas en la calle. Las largas horas extra que lo hacían volver a casa oliendo a cigarrillos y alcohol en vez de acera para coches. Papá siempre había disfrutado de una partida de póker con amigos. Parecía inofensivo. Hasta que aquellas partidas amistosas se transformaron en fines de semana enteros en Atlantic City. Una noche escuché a mamá llorando, suplicándole que parara antes de que lo perdiéramos todo. Él prometió hacerlo, pero para mi padre, las promesas eran como monedas sueltas, fáciles de gastar y de olvidar. Mamá también cambió. Su sonrisa se apagó. Comenzó a pedir bajas en el trabajo, pasaba los días encerrada en la habitación con las cortinas corridas. La nevera se vaciaba, y si preguntaba por las compras, me gritaba que me conformara con lo que había. A veces se quedaba mirándome fijamente, como si intentara memorizar mi rostro, y luego rompía en llanto para encerrarse en el baño. Yo intentaba ser perfecta. Mantenía mis notas altas, limpiaba el apartamento sin que me lo pidieran, nunca me quejaba de usar la misma ropa hasta que estaba desgastada. Creía que si era lo suficientemente buena, todo volvería a ser como antes. El día que se fueron quedó grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. Era un martes de octubre, inusualmente frío para ser otoño. Me desperté tarde porque mamá no vino a recordarme la escuela. El apartamento se sentía distinto. Demasiado silencioso, demasiado vacío. La puerta de su habitación estaba abierta, algo extraño porque mamá siempre la mantenía cerrada en sus días malos. El armario, entreabierto, con la mitad de las perchas vacías. Los cajones, abiertos, apenas con algunos calcetines olvidados. En la encimera de la cocina encontré una hoja con la letra de mi madre. Elaine, no podemos más. Tu tía Vivian se hará cargo de ti. Lo sentimos. Así, 13 años reducidos a 16 palabras. Llamé una y otra vez al celular de mi madre, cada tono sin respuesta apretando más mi pecho. Probé el número de mi padre, pero ya estaba desconectado. Busqué libretas de direcciones, contactos de emergencia, cualquier cosa que me explicara lo que pasaba. Había visto a mi tía Vivian solo un par de veces. Era la hermana mayor de mi padre, una mujer de negocios seria, que vivía en otro estado. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y, según mis padres, jamás aprobó su estilo de vida. No tenía manera de contactarla, ni idea de si siquiera sabía lo que habían hecho. Esa primera noche la pasé sola, con miedo de contarle a alguien lo sucedido. ¿Qué tal si me metían en un orfanato? ¿Y si mis padres regresaban y yo ya no estaba? Sobreviví a base de cereales, llorando en el sofá de la sala, esperando junto al teléfono. El segundo día, el casero llamó a la puerta exigiendo la renta atrasada. Cuando le dije que mis padres estaban de viaje, me miró con sospecha y murmuró algo sobre llamar a servicios sociales. Al tercer día, finalmente llamé a mi orientadora escolar, quien de inmediato contactó a Protección de Menores. La trabajadora social, la señora Dawson,
Tenía una mirada bondadosa y una voz que me recordaba a una manta cálida. Hizo llamadas, movió contactos y de alguna manera localizó a mi tía Vivien. Su sobrina ha sido abandonada, escuché que decía por teléfono. Las alternativas son acogida temporal, o usted. Hubo un largo silencio. Lo entiendo, sé que es repentino, pero no tiene a nadie más. Otra pausa. Mañana por la mañana sería lo mejor. No puede pasar otra noche sola en ese apartamento. Al día siguiente, mi tía Vivien llegó en un auto negro y elegante que desentonaba en el vecindario. Llevaba un traje gris carbón, perlas, y el cabello plateado recogido en un moño severo. Cuando me vio, su expresión no fue de alegría ni de compasión, sino de determinación mezclada con resignación. «Empaca lo que puedas cargar», me dijo con una voz firme, cortante, pero no cruel. «Lo demás se enviará después». Mientras los trabajadores sociales manejaban el papeleo, yo llenaba una maleta con ropa y mi mochila con álbumes de fotos y mis libros favoritos. Dejé atrás mi habitación infantil, con las estrellas fosforescentes aún pegadas al techo. El viaje a casa de mi tía duró 3 horas. Apenas habló, salvo para preguntar si tenía hambre o necesitaba un baño. Yo miraba por la ventana como mi mundo desaparecía en el retrovisor. El proceso legal de custodia fue complicado. Audiencias en el juzgado, entrevistas con jueces, más trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas. En todo ese tiempo, mi tía Vivien permaneció firme. No fue cariñosa, pero jamás sugirió enviarme a otro lugar. Contrató a los mejores abogados y nunca faltó a una cita, aunque el proceso fuera largo y difícil. Mis padres jamás aparecieron en ninguna audiencia. El tribunal intentó localizarlos para retirarles oficialmente los derechos parentales, pero era como si se hubieran desvanecido del mundo. La herida del abandono me acompañó durante años. Me despertaba en mitad de la noche, convencida de haber oído la puerta abrirse, esperando que regresaran para decir que todo había sido un error. Escribía cartas que nunca enviaba, porque no tenía dirección. Buscaba sus rostros entre multitudes, segura de haber visto el perfil de mi madre o el andar de mi padre. El doctor Freeman, el terapeuta que mi tía contrató, me ayudó a entender que su partida no tenía nada que ver conmigo. Los adultos toman decisiones basadas en sus propios problemas, me repetía. Los niños se culpan porque eso les da sensación de control. Si fue tu culpa, podrías arreglarlo, pero nunca fue tuyo para arreglar, Elaine. Palabras lógicas que mi corazón tardó años en aceptar. Con el tiempo, esa búsqueda desesperada se apagó. A los 18 ya no volteaba cada vez que alguien gritaba mi nombre en la calle. A los 20 dejé de inventar conversaciones para un reencuentro imaginario. A los 25 acepté que los padres que conocí ya no existían para mí. En todo ese tiempo, mi tía Vivien se mantuvo igual, no afectuosa, pero confiable como una roca. Nunca rompió una promesa, nunca faltó a una cita, nunca dejó de darme lo que necesitaba. Era un amor distinto al que había perdido, pero era real. Mudarse con ella fue como trasladarse a otro país. Su mansión victoriana, rodeada de 2 acres de jardines cuidados y una valla de hierro forjado, parecía sacada de otro mundo. Mi habitación era más grande que todo nuestro viejo apartamento, con cortinas de terciopelo y una cama con dosel que parecía sacada de un drama histórico. Las reglas eran muchas y estrictas. Desayuno a las 7 en punto. Cama hecha antes de salir al colegio. Nada de zapatos en el suelo de madera. 1 hora diaria de piano, aunque no mostrara talento. Tareas hechas en el escritorio, jamás en la cama o el sofá. Durante la cena había que hablar de al menos un tema de actualidad y un logro personal. Nada de televisión entre semana. El primer mes rompí cada regla, probando límites, quizá esperando inconscientemente que me mandara lejos antes de que me abandonaran otra vez. Pero mi tía jamás me amenazó con deshacerme de mí. Cada falta venía acompañada de consecuencias lógicas. Si llegaba tarde al desayuno, no desayunaba. Si no hacía la tarea, se cancelaban mis planes de fin de semana. Detrás de su rigidez, sin embargo, a veces mostraba algo inesperado. Como cuando me encontró llorando frente a una foto de la boda de mis padres. No me reprendió, solo me dio un pañuelo y se sentó conmigo en silencio hasta que las lágrimas cesaron. O cuando suspendí un examen de matemáticas a pesar de estudiar horas, y en lugar de llamarme tonta, contrató un tutor.
Mi tía había construido su fortuna a partir de una pequeña herencia, convirtiendo una tienda local de artículos del hogar en una cadena de 30 boutiques de decoración en 3 estados. Trabajaba muchas horas, pero siempre regresaba a cenar, a veces con papeles que terminaba en su escritorio. Los fines de semana me llevaba a sus reuniones de negocios, esperando que observara y aprendiera. Fíjate en cómo negocian, me decía. ¿Quién habla primero? ¿Quién cede? ¿Quién mantiene la mirada? Los negocios son psicología humana aplicada al comercio. La educación era su mayor valor. Cuando la escuela pública local no cumplió sus expectativas, me inscribió en la Westfield Academy, un colegio privado de clases reducidas y altas exigencias. La transición no fue fácil. Mi antigua escuela no me había preparado para la exigencia académica, y mis nuevos compañeros provenían de familias adineradas con experiencias de vida totalmente distintas a las mías. Al principio, las materias me resultaban abrumadoras. Pasaba horas en el escritorio intentando ponerme al día. Hubo noches en las que quise rendirme, convencida de que nunca encajaría en ese mundo de privilegios y preparación. Pero mi tía Vivien no aceptaba el abandono. Tus circunstancias cambiaron sin que tú lo eligieras, me dijo una noche, mientras yo lloraba sobre problemas de geometría. Pero tu respuesta a esas circunstancias es completamente tu decisión. Puedes aprovechar esta oportunidad, o desperdiciarla. La elección es tuya, pero te advierto, no invierto en causas perdidas. No era el consuelo cálido que deseaba, pero su franqueza pragmática de algún modo me sostuvo. Con mi mesada contraté a un tutor, formé grupos de estudio con compañeros, y para el penúltimo año ya estaba en el cuadro de honor. Las solicitudes universitarias trajeron un nuevo estrés. Yo quería asistir a la universidad estatal, donde irían varios de mis amigos. Pero mi tía insistía en que aspirara a instituciones más prestigiosas. Tus amigos no piensan en su futuro, me dijo. Solo piensan en seguir con su vida social. Tú tienes que pensar estratégicamente en construir tu carrera. La mayor discusión entre nosotras surgió por esta diferencia de visión. Yo la acusé de querer controlar mi vida. Ella me respondió que estaba desperdiciando mi potencial por miedo a salir de mi zona de confort. Yo nunca pedí ser tu proyecto. Le grité. Y yo nunca pedí ser tu tutora, replicó con frialdad. Y sin embargo, aquí estamos. Estoy intentando darte opciones que tus padres nunca tuvieron. Sus palabras me dejaron en silencio. Y en esa pausa hizo algo inédito. Me habló de la infancia de mi padre. Tu padre era brillante, dijo con voz suave. Podía resolver problemas complejos de matemáticas en la cabeza, pero nuestros padres no podían pagarle la universidad. Él trabajó en una gasolinera, mientras yo conseguí una beca. Me guardó rencor durante años. Empezó a jugar para hacerse rico rápido, porque la educación ya no era una opción. Tu madre era igual, inteligente, pero limitada por las circunstancias. Yo solo quiero romper ese ciclo contigo. Fue la primera vez que habló de mis padres sin juicio ni enojo. Me abrió una ventana a sus vidas que nunca había tenido y me ayudó a comprender la aparente frialdad con la que mi tía me presionaba académicamente. Solicité plaza en 7 universidades y fui aceptada en 5. Al final elegí Northwestern University para estudiar negocios y marketing. Mi tía pagó la matrícula sin una sola queja, aunque sabía que era una suma considerable. La universidad trajo libertad y nuevos desafíos. Me uní a clubes, hice amigos diversos, descubrí talentos que ni sabía que tenía. Resultó que tenía un don para el diseño y la estrategia de marketing, perfecto complemento para la disciplina financiera que mi tía me había inculcado. Los veranos los pasaba como interna en su empresa, aprendiendo cada área, desde gestión de inventario hasta relaciones con proveedores. Durante esos años, nuestra relación evolucionó. La distancia física permitió un vínculo emocional inesperado. Nuestras llamadas de los domingos se volvieron menos formales, incluso con algo de risa de vez en cuando. Cuando me gradué con honores, vi en sus ojos un orgullo inconfundible, aunque lo expresó públicamente con apenas un apretón de manos y un leve asentimiento. Tras graduarme, regresé a su casa y asumí el puesto de directora de marketing en su compañía. Entramos en una rutina cómoda, 2 mujeres independientes compartiendo espacio y alguna comida ocasional. Salía en citas de vez en cuando, aunque mi tía desalentaba sutilmente cualquier relación que pudiera distraerme de mi carrera. Pero hace 2 años,
todo volvió a cambiar. A mi tía Vivian le diagnosticaron cáncer de páncreas. El pronóstico fue malo desde el inicio, pero ella enfrentó la enfermedad con la misma disciplina con la que enfrentaba todo. Todos morimos, me dijo cuando me derrumbé tras conocer el diagnóstico. Las únicas variables son cuándo y cómo usamos el tiempo antes de que llegue. Siguió trabajando mientras pudo, pero poco a poco fue delegándome responsabilidades a medida que su fuerza se apagaba. Nuestros roles se invirtieron. Yo me convertí en la que controlaba los horarios de medicación, organizaba las citas médicas y vigilaba su alimentación. En sus últimos meses emergió una ternura sorprendente. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me tomó la mano con fuerza inesperada. «Fuiste la hija que nunca me permití tener», susurró. «Recibirte fue la mejor decisión de mi vida». 8 meses después del diagnóstico, falleció en paz, mientras dormía. El funeral fue pequeño, con algunos socios de negocios y familiares lejanos. Yo permanecí junto a su tumba, dándome cuenta de que ella había sido mi verdadero padre y madre en todo lo que realmente importa. El dolor era abrumador. La casa retumbaba con el vacío. A veces aún me sorprendía guardando artículos para mostrárselos, o escuchando pasos que ya no estaban. Pero continué dirigiendo el negocio como ella me enseñó, honrando su legado con hechos y no solo con recuerdos. Jamás esperé volver a ver a mis padres biológicos, hasta el día de la lectura del testamento. 3 semanas después del funeral recibí una carta formal de Harold Thompson, el abogado de mi tía durante más de 30 años. La lectura sería el martes siguiente, a las 10 de la mañana, en su despacho del centro. La carta decía que estarían presentes todas las partes interesadas. Yo asumí que se refería a mí y quizás algunos socios comerciales o fundaciones a las que mi tía hubiera hecho donaciones. Thompson era un hombre distinguido de unos 70 años, con cabello plateado abundante y gafas de montura fina, que solía mirar por encima en lugar de a través de ellas. Su oficina olía a cuero y libros antiguos, las paredes de madera oscura y un escritorio macizo parecían haber presenciado miles de decisiones que cambiaron vidas. Llegué 15 minutos antes, vestida con un traje azul marino que mi tía habría aprobado. Thompson me recibió cordialmente, me expresó sus condolencias de nuevo y comentó que aún esperábamos a unos cuantos antes de comenzar. Me senté en una butaca de cuero, hojeando una revista de negocios sin leer nada realmente. La puerta se abrió. Levanté la vista esperando ver a algún ejecutivo de mi tía. Y el tiempo se detuvo. De pie en el umbral estaban 2 personas que había convencido a mi corazón de que jamás volvería a ver. Mis padres. Mi padre estaba irreconocible. El cabello oscuro y espeso se había vuelto ralo y completamente gris. Profundas arrugas le caían desde la nariz hasta la boca, los hombros caídos como si cargara un peso invisible. Había engordado al menos 20 kilos. Su cuerpo, antes atlético, ahora blando y redondeado. Mi madre estaba aún más cambiada. Su cabello rubio, cortado en un estilo severo que no le favorecía, enmarcaba un rostro delgado y anguloso. Ojeras oscuras le rodeaban los ojos. Su sonrisa no alcanzaba la mirada. Llevaba un vestido que habría sido moderno una década atrás, y sujetaba su bolso con los nudillos blancos de la presión. «Ela», dijo mi padre, con una voz más áspera de lo que recordaba. «Mírate, toda una mujer». Se acercaron. Yo me levanté con las piernas temblorosas. Mi madre intentó abrazarme, pero mis brazos no respondieron. Permanecí rígida, mientras ella me rodeaba. El perfume, familiar y extraño al mismo tiempo. «Hemos intentado encontrarte», dijo, apartándose para observarme. «Te pareces tanto a tu tía ahora. Tan sofisticada. ¿Cómo supieron de hoy?», pregunté, con una voz que me sonó ajena. «Vimos el obituario en el periódico», explicó mi padre, intentando una sonrisa triste. «Hemos estado pendientes de la familia desde lejos. Sabíamos que estabas con Vivien». «Por supuesto. Claro que sabían dónde estaba todo este tiempo. Y nunca intentaron acercarse». La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. «Por favor, siéntense», intervino Thompson, señalando las sillas. «Falta una persona más antes de empezar». Entró la señora Bentley, el ama de llaves de mi tía durante más de 20 años. Siempre fue amable conmigo, en su modo reservado. Me dedicó un gesto de simpatía antes de sentarse junto a la ventana,
lo más lejos posible de mis padres. Mientras esperábamos, mis padres intentaron una charla superficial que se sentía surrealista. Ahora vivimos en Arizona, comentó mi madre. El clima es mejor para la artritis de tu padre. Yo administro una tienda de conveniencia, añadió él. Nada lujoso, pero paga las cuentas. Yo asentía de manera mecánica, incapaz de formular respuestas. Dentro de mí, emociones violentas se disputaban el control: enojo, confusión, dolor y una peligrosa chispa de anhelo. Thompson carraspeó y abrió una carpeta gruesa. Estamos aquí para ejecutar el último testamento de Vivien Eleanor Hughes, anunció con solemnidad. Resumiré las disposiciones principales antes de entregar copias a las partes correspondientes. Mis padres se inclinaron apenas hacia adelante, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que comprendiera con claridad brutal por qué estaban ahí. No era por cierre. No era por reconexión. Era por dinero. Thompson ajustó sus gafas y leyó. A mi sobrina, Elaine Margaret Winters, lego la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la propiedad en el 347 de Lakeview Drive, con todos sus contenidos y las 2 hectáreas circundantes. La totalidad de mi participación en Hughes Home Collections, valorada aproximadamente en $12 millones. Todas mis cuentas bancarias, inversiones y fondos de retiro, que suman alrededor de $2 millones en activos líquidos. Mis pertenencias personales, incluyendo joyas, obras de arte y automóviles, y toda la propiedad intelectual relacionada con mis negocios. La sala quedó en silencio. Sabía que heredaría algo, pero la magnitud de lo que había dejado mi tía era abrumadora. Siempre supe que era rica, pero nunca imaginé cuán grande era realmente su patrimonio. Mi padre carraspeó. Disculpe, señor Thompson, ¿hay algo más? El abogado lo miró por encima de sus gafas. Hay algunas disposiciones menores a favor de empleados de muchos años, respondió, asintiendo hacia la señora Bentley, y también instrucciones detalladas sobre donaciones benéficas que deberán hacerse anualmente con las ganancias de la empresa. Pero el grueso de la herencia pasa a Elaine, como ya he dicho. La sonrisa de mi madre se tensó. Bueno, es una gran responsabilidad para alguien tan joven, dijo, dándome una palmada en la mano que se sintió más invasiva que cariñosa. Afortunadamente, como sus padres, estamos en posición de ayudar. Thompson arqueó una ceja, pero no dijo nada. Legalmente hablando, intervino mi padre con fingida naturalidad. Como Elaine era menor cuando Vivien la acogió y nunca hubo una terminación formal de nuestros derechos parentales, seguimos siendo sus tutores legales. Estaríamos encantados de ayudar a gestionar estos activos hasta que tenga más experiencia. El pánico que me recorrió fue visceral e inmediato. Después de 15 años de silencio, ahora querían controlar mi herencia. Abrí la boca para objetar, pero Thompson se adelantó con calma. Creo que hay cierta confusión respecto al estatus legal, dijo. Quizás deberíamos continuar mañana, cuando tenga toda la documentación relevante preparada. ¿Les parece bien a las 2 de la tarde? Mis padres se miraron rápido antes de que mi padre asintiera. Perfecto. Estamos alojados en el Westmont Hotel, en el centro. Podríamos almorzar antes contigo, Elaine, para ponernos al día. Antes de que pudiera responder, Thompson se levantó. Si me disculpan, necesito unos minutos con Elaine para tratar asuntos confidenciales sobre sus responsabilidades inmediatas. Mis padres vacilaron, reacios a irse sin asegurar su posición. Entonces nos vemos mañana, cariño, dijo mi madre, intentando abrazarme otra vez. No pude corresponderle. Tenemos tanto de qué hablar. Mientras se ponían los abrigos, mi padre me entregó una tarjeta con sus números de móvil escritos a mano en el reverso. Llámanos cuando quieras. Día o noche. Tenemos 15 años que recuperar. Apenas la puerta se cerró tras ellos, me desplomé en la silla con las manos temblorosas. No pueden tener realmente ningún derecho legal, ¿verdad? Le pregunté a Thompson. La expresión del abogado era sombría. Creo que deberías prepararte para una conversación difícil mañana. Tu tía anticipó esta posibilidad, pero necesito tiempo para organizar sus planes de contingencia. La señora Bentley se acercó antes de irse, me apretó suavemente el hombro y susurró. Tu tía era una mujer sabia. Confía en que nunca te habría dejado desprotegida. Salí de la oficina aturdida,
ignorando 3 llamadas de mi madre antes incluso de llegar al coche. La fantasía infantil de que mis padres regresaran por fin se había cumplido, pero en vez de alegría, solo sentía temor. Contra mi buen juicio, acepté cenar con ellos esa misma noche. Thompson me había aconsejado esperar a la reunión del día siguiente, pero una parte de mí necesitaba respuestas que solo ellos podían darme. Elegí un restaurante público, un italiano elegante que mi tía solía usar para reuniones de negocios. Ellos ya estaban sentados cuando llegué. Mi padre se levantó exageradamente para apartar mi silla. Mi madre se había maquillado de nuevo y peinado, pareciéndose un poco más a la mujer de mis recuerdos. Pedimos una botella de Pinot Noir, dijo mi padre. Recuerdo que a tu madre siempre le gustaba. No bebo vino, respondí, pidiendo agua. Era un límite pequeño, pero importante, dejar claro que ya no era la niña a la que habían dejado atrás. Los primeros 20 minutos se llenaron de charla incómoda. Me preguntaron por mis estudios, mi trabajo, mis amigos. Respondí con frases cortas, estudiando sus rostros en busca de los padres que alguna vez amé. Finalmente, mi madre habló. Te debemos una explicación, dijo, extendiendo la mano hacia mí. Yo mantuve la mía firme en mi vaso de agua. Lo que hicimos estuvo mal. Lo sabemos. Estábamos en un lugar terrible, continuó mi padre. Tenía deudas de juego y gente peligrosa me estaba cobrando. Tu madre sufría una depresión severa. Nos convencimos de que estarías mejor con Vivien. Ella tenía dinero, estabilidad, añadió mi madre. Nosotros no teníamos nada que ofrecer más que caos. Se tenían a ustedes mismos, respondí en voz baja. Eso era todo lo que yo quería. Mi padre bajó la mirada al plato. Busqué ayuda para mi adicción. Llevo 8 años limpio. Tu madre encontró la medicación adecuada. Construimos una vida modesta, pero estable. Pensamos en contactarte tantas veces, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Pero sentíamos tanta vergüenza. Y cuanto más pasaba el tiempo, más difícil era dar el paso. Dijeron que sabían que yo estaba con mi tía Vivien. Les dije. ¿Cómo? Se miraron antes de que mi padre contestara. Llamamos a servicios sociales unos 6 meses después de irnos. Confirmaron que estabas con tu familia y estabas bien. Luego llamamos cada pocos años. La idea de que hubieran hecho solo chequeos esporádicos, sin jamás intentar un contacto real, me revolvía el estómago. Habían aliviado lo justo su conciencia para seguir adelante con sus vidas. Nos hemos arrepentido cada día, insistió mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Verte ahora, exitosa y hermosa, me destroza no haber visto cómo crecías. El camarero trajo los platos, dándonos una breve tregua. Cuando se fue, mi padre retomó la conversación. Vivien hizo un gran trabajo contigo, dijo, enrollando la pasta en el tenedor. Mejor del que nosotros hubiéramos podido. Y ahora te dejó asegurada de por vida. La casa sola debe valer 2 millones hoy día, añadió mi madre con aparente casualidad. Más el negocio. Es mucho para alguien de tu edad. Llevo años ayudando a dirigir la empresa, contesté con firmeza. Por supuesto, claro, replicó mi padre en tono suave. Pero no es lo mismo ayudar que asumir toda la responsabilidad. Los asuntos legales, los impuestos, pueden ser muy pesados. Los impuestos sucesorios pueden ser devastadores sin la guía adecuada, señaló mi madre. Los observaba con atención. Alternaban entre apelaciones emocionales y preocupaciones financieras. El patrón era claro. Podríamos ayudarte, ofreció mi padre. Hemos pasado por dificultades, pero aprendimos mucho de gestión financiera a la fuerza. Interesante perspectiva para alguien que abandonó a su familia por deudas de juego, repliqué. Mi padre se estremeció, pero recuperó la compostura. Esas experiencias me enseñaron valiosas lecciones. Ahora sé qué errores evitar. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tenemos un condominio modesto en Phoenix, con una segunda hipoteca. Las facturas médicas han sido duras. El tratamiento de la artritis de tu padre no está totalmente cubierto por el seguro. ¿Qué es exactamente lo que están pidiendo? Pregunté sin rodeos. Se sorprendieron con mi franqueza, como recordando que ya no hablaban con la niña que habían dejado atrás. No pedimos nada, dijo mi padre,
poco convincente. Solo queremos volver a ser parte de tu vida, ayudarte si podemos. Aunque, si quisieras ayudarnos a ponernos de pie, sería una bendición, añadió mi madre. Quizá pagar nuestra hipoteca. $70.000 cambiarían nuestras vidas. Más las facturas médicas, recordó mi padre. Otros 30.000 y quedaríamos libres. Me recosté en la silla, una frialdad repentina aclarando todo. Así que $100.000 resolverían sus problemas. Dije. Asintieron con entusiasmo. ¿Y mis problemas? Pregunté. Los 15 años preguntándome qué hice mal. Las facturas de terapia. Las pesadillas. ¿Cuál es el precio de eso? Las lágrimas de mi madre caían sin control. Sabemos que el dinero no arregla el daño emocional. Solo queremos la oportunidad de ser una familia otra vez. Una familia que empieza con una transacción en efectivo. Observé. El rostro de mi padre se endureció ligeramente. Tienes que entender nuestra posición. Cometimos un error terrible, sí. Pero Vivien era mi hermana. Esa fortuna viene de nuestra familia. Nuestros padres le dejaron a ella el dinero inicial para su negocio, mientras yo no recibí nada. ¿Entonces sientes que tienes derecho a ello? Le corté. No derecho, retrocedió. Solo, inclusión. Somos tus padres. Elaine. La sangre significa algo. Pensé en mi tía Vivien, que me había mostrado con hechos, no palabras, lo que significaba el amor verdadero de un padre. Sí, respondí. La sangre significa algo. Pero los actos significan más. El resto de la cena siguió en esa misma dinámica, entre manipulación emocional y súplicas financieras. Para el postre ya habían insinuado varias deudas más y sugerido que quizá podría integrarlos a la empresa con salarios generosos. Al despedirnos fuera del restaurante, mi madre me abrazó de nuevo y susurró. Piensa en lo que realmente significa la familia, cariño. Todos cometemos errores. Conduje a casa en una niebla de confusión. Había elementos de verdad en su historia. Recordaba la depresión de mi madre, las ausencias de mi padre. Pero algo sonaba ensayado, conveniente, demasiado enfocado en el dinero. Al llegar, encontré un mensaje en el contestador, de un número desconocido. Señorita Winters, habla Sandra Kelly. Trabajé para sus padres hace 15 años en First National Bank. Vi sus nombres en relación con el obituario de Vivien Hughes y sentí la obligación de contactarla. Por favor, llámeme antes de hacer cualquier acuerdo con ellos. Hay cosas que debes saber. El sueño me esquivó esa noche. Pasé horas investigando leyes de tutela hasta que me ardían los ojos. Por todo lo que encontré, la reclamación de mis padres parecía endeble. Yo llevaba años siendo mayor de edad. ¿Pero por qué Thompson parecía preocupado? ¿Qué documentos estaba preparando? A las 3 de la mañana me encontré en el despacho de mi tía, ahora mío, hurgando entre sus archivos, siempre meticulosamente organizados. En un cajón con llave que nunca había abierto hallé una carpeta marcada simplemente como Winters. Dentro había una historia que jamás me habían contado. Llegué a la oficina de Thompson al día siguiente, armada con el contenido del archivo privado de Vivien y mis propias investigaciones sin dormir. Mis padres ya estaban allí, acompañados por un hombre delgado, de cabello engominado hacia atrás, que se presentó como Gerald Hoffman, su abogado. Solo una precaución, explicó mi padre con una sonrisa tensa. Los asuntos legales pueden ser complicados. Thompson lo saludó con cortesía, aunque sin calidez. Su asistente entró con un carrito cargado de archivadores y un portátil. El ambiente se sentía más como la preparación para una batalla legal que como una conversación familiar. Antes de comenzar, dijo Thompson, debo aclarar mi papel aquí. Soy el albacea del patrimonio de Vivien Hughes y su abogado personal durante los últimos 32 años. Además, por disposición de la propia señorita Hughes, también actúo como abogado de Elaine. Hoffman, el abogado de mis padres, se inclinó hacia adelante. Mis clientes están preocupados por la repentina herencia de su hija. Como sus tutores legales, tienen la responsabilidad de garantizar que estos bienes se administren correctamente. Thompson asintió con calma. Precisamente eso quería aclarar hoy. Parece que hay cierta confusión respecto al estatus legal. Abrió el primer archivo y sacó varios documentos oficiales.
Cuando Elaine quedó bajo el cuidado de Vivian, se estableció una tutela temporal a través del Tribunal de Familia. Los servicios sociales documentaron múltiples intentos de contactarlos a ustedes para formalizar la custodia permanente. Mi madre frunció el ceño. Estábamos lidiando con problemas serios, mudándonos con frecuencia. En efecto, continuó Thompson. Después de 6 meses de intentos fallidos, el tribunal programó una audiencia sobre la tutela permanente. Se enviaron notificaciones a sus últimas direcciones conocidas y también se publicaron en los registros legales correspondientes. Mi padre se removió incómodo en su asiento. Nunca recibimos ninguna notificación. Curiosamente, replicó Thompson, sacando otro documento, alguien sí se presentó en el tribunal afirmando representarlos. Un tal Louis Barker, con una declaración jurada supuestamente firmada por ambos, autorizando la transferencia de la tutela permanente a Vivian Hughes. Mis padres se miraron rápido, confirmando mis sospechas, antes de que mi padre hablara. Jamás autorizamos a nadie para representarnos. Esas firmas deben ser falsificaciones. Thompson se acomodó las gafas. La señorita Hughes tuvo las mismas dudas en ese momento. Por eso contrató a un investigador privado para localizarlos y confirmar sus intenciones directamente. Abrió otro archivo con reportes y fotografías. El investigador documentó las actividades del señor Winters en varios casinos de Nevada en ese periodo. Y fotografió a la señora Winters trabajando como camarera en esos mismos lugares. Cuando se les preguntó por Elaine, ustedes confirmaron explícitamente su deseo de renunciar a la patria potestad. El color desapareció del rostro de mi madre. La mandíbula de mi padre se tensó. Además, prosiguió Thompson sin piedad, el investigador registró un pago de $15,000 de Louis Barker al señor Winters el día después de firmar esas declaraciones juradas. Eso fue un negocio no relacionado, protestó mi padre débilmente. Thompson lo ignoró. La señorita Hughes continuó investigando cada año, para determinar si reconectar a Elaine con ustedes sería beneficioso. Tengo informes de 15 años que documentan juego compulsivo, múltiples desalojos, despidos y visitas de agencias de cobro. Pasó a otra sección. Especialmente relevantes son estos intentos de contacto de la señora Winters cuando Elaine cumplió 18. 3 llamadas a casa de Vivian en las que colgó sin hablar. Y este correo electrónico enviado a la cuenta universitaria de Elaine, nunca abierto porque estaba mal escrito. Miré esas pruebas, sintiendo una mezcla extraña de dolor y validación. Y lo más importante, dijo Thompson sacando un sobresellado, Vivian dejó esta carta para ser abierta en exactamente estas circunstancias. Me la entregó. Llevaba mi nombre en la inconfundible caligrafía de mi tía. Quizás quieras leerla en privado, sugirió. Negué con la cabeza, rompí el sello y desplegué varias páginas. Mi queridísima Elaine, leí en voz alta, con más firmeza de la que esperaba. Si estás leyendo esto, significa que he partido, y que tus padres han reaparecido de repente en tu vida. Esto no es una coincidencia. A lo largo de los años, documenté múltiples intentos de obtener dinero de mí usando tu nombre como excusa. Mi madre dejó escapar un pequeño gemido, pero seguí leyendo. 6 meses después de que vinieras a vivir conmigo, tu padre me exigió $50,000 a cambio de no disputar la tutela. Lo pagué, temiendo que un juicio te traumatizara más. 3 años después regresó pidiendo más, alegando que sus deudas de juego lo ponían en peligro. Me negué y contraté seguridad. Cuando cumpliste 16, tu madre me llamó diciendo que tenía cáncer y necesitaba dinero para el tratamiento. Mi investigador confirmó que era mentira. Cuando recibiste tu carta de aceptación en la universidad, obtuvieron tu correo electrónico y pidieron dinero para reconstruir la relación. Bloqueé esas comunicaciones para protegerte. Las lágrimas nublaron mi vista, pero seguí. Nunca te conté esto porque quería que sanaras sin más traiciones. Esperaba que algún día buscaran ayuda y se convirtieran en los padres que merecías. No ocurrió. Ahora probablemente intentarán acceder a tu herencia con culpa, amenazas legales o manipulación emocional. Volteé a la última página. Thompson tiene toda la documentación necesaria para protegerte. La tutela se convirtió en adopción legal cuando cumpliste 16. Conservé mi apellido y no cambié el tuyo, esperando que la reconciliación aún fuera posible. Pero desde entonces, legalmente, eres mi hija, y ellos no tienen ningún derecho sobre ti ni sobre tu herencia.
Tu decisión sobre mantener o no una relación con ellos debe ser tuya, pero por favor protégente. La sangre no da derecho a recompensas ni justifica el abandono. La familia se construye con cuidado y sacrificio constantes, no con ADN. Estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Confía en tu criterio. Con todo mi amor, Vivien. Doblé la carta con manos temblorosas. Tengo aquí los papeles de adopción, dijo Thompson, legalmente vinculantes y ejecutados en el Tribunal de Familia. También documentación de las múltiples solicitudes financieras que menciona la carta. Se volvió hacia mis padres, que estaban paralizados. Además, la señorita Hughes incluyó una cláusula en su testamento. Cualquier impugnación legal anularía toda la herencia y la transferiría a una fundación para niños abandonados. No quedaría nada que reclamar. El abogado Hoffman, cada vez más incómodo, susurró algo a mi padre. No sabíamos nada de la adopción, dijo mi padre, con voz hueca. Nos dijeron que era solo una tutela temporal. ¿Por quién?, preguntó Thompson. Por servicios sociales, aseguró mi madre. Todas las comunicaciones están documentadas, respondió Thompson, golpeando suavemente un archivo grueso. Incluyendo sus formularios de consentimiento firmados. El rostro de mi padre se tornó rojo de ira. Esto es absurdo. Nos compraron y nos robaron a nuestra hija. Las cámaras de este despacho graban, replicó Thompson con calma. Eso contradice su declaración previa sobre firmas falsificadas y podría constituir admisión de que aceptaron un pago por renunciar a sus derechos parentales. Mi padre se levantó de golpe. Esto no ha terminado. Tenemos derechos. Papá, dije, la palabra extraña en mi boca tras tantos años. Anoche encontré el archivo de Vivien. Sé lo de las otras familias. Su expresión se quebró. ¿Qué otras familias? Los Peterson en Colorado, los Galinskas en Oregón. 3 familias más a las que se acercaron fingiendo ser parientes de difuntos ricos. Abandonar hijos y luego intentar lucrar con sus herencias parece haber sido su patrón. Mi madre rompió a llorar. Eso no es verdad. Cometimos errores contigo, pero jamás haríamos. Basta. Interrumpí, agotada de su actuación. Vivien lo documentó todo. Incluso grabó sus llamadas exigiendo dinero. ¿De verdad pensaron que me dejaría desprotegida? La furia de mi padre se transformó en súplica calculada. Escucha, Elaine, todo esto es un malentendido. Podemos arreglarlo como familia. Sin abogados. No, dije, poniéndome de pie. Thompson, ¿queda algo más legalmente pendiente hoy? Nada, contestó él. La herencia es tuya sin obstáculos. No tienen ningún derecho. Entonces quiero que se vayan. Elaine, por favor, suplicó mi madre. Danos una oportunidad para explicarnos. 15 años, respondí en voz baja. Tuvieron 15 años para explicarse. Esperaron hasta que hubo dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber. Thompson presionó un botón y 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Estos señores los acompañarán a la salida, informó. Cualquier otro contacto con la señorita Winters deberá hacerse a través de mi despacho. No pueden hacer esto, gritó mi padre. Es nuestra hija. Lo fui, lo corregí. Ahora soy hija de Vivien. Y ella me enseñó a reconocer el valor más allá de las etiquetas de precio. Mientras los escoltaban hacia el ascensor, mi madre se volvió una vez más. Esto no es lo que te enseñamos. Nosotros te dimos la vida. Y Vivien me dio todo lo demás, respondí. Incluida la protección contra quienes ven las relaciones como simples transacciones. Cuando se marcharon, me dejé caer en la silla, agotada. Thompson se sentó a mi lado, no detrás de su escritorio. Debes saber algo más, dijo con suavidad. También soy tu padrino. Vivien me pidió que aceptara ese papel cuando te adoptó. Le prometí que cuidaría de ti después de su partida. Ese lazo inesperado con mi tía me hizo llorar de nuevo. ¿Por qué nunca me dijo nada de la adopción? Temía que pensaras que quería reemplazar a tus padres, cuando en realidad solo buscaba protegerte legalmente. Quería que formases tu propia idea de lo que significa la familia. Me influyó más que nadie, admití. Solo por ser constante cuando nadie más lo fue. Thompson asintió.
Podemos solicitar órdenes de restricción. Con sus antecedentes, un juez lo aprobaría fácilmente. Sí, decidí. Creo que será lo mejor. Al salir de la oficina, me sentía drenada, pero extrañamente libre. La fantasía del regreso de mis padres se había cumplido, no como en mis sueños de niña, sino exactamente como mi tía había anticipado. Ella me había protegido una última vez. Aún así, esa misma noche, mis padres aparecieron en la casa de mi tía, ahora mi casa. Vi su coche de alquiler entrar en la entrada mientras preparaba la cena. Por un instante pensé en no abrir. Pero algo en mí sabía que necesitaba esta confrontación final. Golpearon el timbre una y otra vez hasta que abrí, quedándome en el umbral para bloquearles la entrada. No pueden estar aquí, dije con firmeza. Ya hay una orden de restricción en trámite. Seguimos siendo tus padres, gritó mi padre, dejando de lado toda apariencia. Nos debes la decencia de una conversación sin abogados ni guardias. No les debo nada, repliqué con calma. Pero les daré 5 minutos para decir lo que vinieron a decir. Después, se van o llamaré a la policía. Mi madre se abrió paso hacia el vestíbulo, mirando alrededor con avidez. Solo queremos entender por qué eres tan fría, dijo. Cometimos un error terrible hace años, pero ahora intentamos enmendarlo. ¿Intentando controlar mi herencia? Pregunté. Curiosa manera de pedir perdón. Mi padre me siguió, ignorando mi objeción. Esa mujer te envenenó contra nosotros, escupió. Vivien siempre me odió. Te usó para hacerme daño. Vivien me salvó, lo corregí. Me dio estabilidad, educación y respeto por mí misma. Ella me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Te amamos, insistió mi madre entre sollozos. Estábamos enfermos. La depresión es una enfermedad real. La adicción al juego de tu padre también lo era. Necesitábamos ayuda, no juicios. Yo tenía 13 años, le recordé, con la voz finalmente quebrada. Necesitaba padres, no excusas. ¿Tienen idea de lo que fue despertar y descubrir que se habían ido? Esperar junto al teléfono días enteros, rogando que llamaran. ¿Revisar el apartamento buscando alguna pista de a dónde habían ido? Mi padre apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Revisé el buzón todos los días durante meses. Continué, dejando salir años de palabras reprimidas. Pensaba que, al menos, me mandarían una tarjeta de cumpleaños o un regalo de Navidad. Algún signo de que recordaban que yo existía. Pensábamos en ti todos los días, dijo mi madre, con lágrimas cayendo por su rostro. Los pensamientos sin acciones no significan nada, respondí. Vivien nunca me dijo que me amaba. Ni una sola vez en 15 años. Pero estuvo conmigo en cada cita médica, en cada función escolar, en cada pesadilla, en cada solicitud universitaria. Construyó confianza con constancia. Estamos aquí ahora, intervino mi padre, suavizando la voz en ese tono de vendedor que recordaba de mi infancia. Podemos reconstruir una relación. Apoyarnos como familia. Están aquí porque Vivien murió rica, dije sin rodeos. Si hubiera muerto pobre, ¿se habrían molestado en buscarme? Su silencio fue suficiente respuesta. Thompson me mostró los reportes del investigador privado. Continué. Ustedes sabían dónde estaba durante 15 años. Eligieron no contactarme hasta que hubo un incentivo económico. Eso no es justo, protestó mi madre. Teníamos vergüenza. No sabíamos cómo enfrentarte después de lo que hicimos. Pero encontraron el coraje justo después de enterarse de una herencia millonaria. Qué curioso, observé. El rostro de mi padre volvió a endurecerse. No tienes idea de lo que hemos sufrido, viviendo en la pobreza mientras mi hermana disfrutaba de una riqueza que debería haberse compartido con toda la familia. Vivien construyó esa riqueza sola, le repliqué. Trabajó 16 horas al día durante décadas. ¿Qué hicieron ustedes para merecer una parte? Soy su hermano. Gritó. ¿Y tu padre? La biología no es un programa de beneficios, contesté, con la voz impregnada de la influencia pragmática de mi tía. No pueden abandonar a su hija durante 15 años y luego aparecer esperando recompensas. Mi madre se dejó caer en una silla antigua, llorando de manera teatral. ¿Cómo te volviste tan fría?
Esta no es la hija que criamos. Ustedes no me criaron, la corregí. Se fueron antes de terminar el trabajo. Vivien lo terminó. En ese instante, las luces de seguridad parpadearon afuera. Una patrulla se detuvo en la entrada. Yo ya había pedido a Thompson revisiones periódicas de la casa, anticipando este momento. Es la policía, les advertí. Será mejor que se vayan. Esto no ha terminado, gruñó mi padre, agarrándome del brazo. Crees que has ganado, pero podemos hacerte la vida imposible. Podríamos contar cosas sobre esa mujer que arruinarían su preciosa reputación. Me solté de un tirón. Cada amenaza que hacen está siendo grabada, respondí, señalando la cámara de seguridad en el vestíbulo. Vivien las instaló después de su primer intento de extorsión. Su rostro se puso pálido al comprender las implicaciones. Vámonos, murmuró a mi madre. No vale la pena. Aquellas palabras, descartándome como una molestia en lugar de una hija, confirmaron lo que ya sabía. Nunca se trató de reconciliación. Siempre se trató de dinero. Mientras caminaban hacia la puerta, mi madre se volvió. Te arrepentirás cuando te quedes sola con nada más que dinero para consolarte. La familia lo es todo. Estoy de acuerdo, le respondí. Vivien fue mi familia. Ustedes fueron solo donantes biológicos que fallaron en su compromiso. Vi por la ventana cómo el policía los detenía en la entrada. Tras una breve conversación, se marcharon. Me desplomé en el suelo, exhausta. 15 años había cargado con una herida que nunca cerraba, esperando una explicación que justificara su abandono. Ahora tenía mi respuesta. Dolía, sí, pero también me trajo claridad. Una hora después, Thompson me llamó. Ya han sido notificados oficialmente de la orden de restricción. No pueden acercarse a menos de 150 metros ni contactarte directamente. Dijeron que esto no había terminado, le conté. Vacías amenazas, me aseguró. La documentación que tenemos hace que cualquier acción legal sea inútil, incluso criminal para ellos. Colgamos. Esa noche recorrí la casa de mi tía con otros ojos. El comedor donde me enseñó modales, el despacho donde revisábamos informes, el jardín donde compartimos cafés en silencio. En su dormitorio, que no había pisado desde su muerte, hallé una caja de madera sobre la mesilla. Dentro había boletines escolares, fotos, recortes de periódicos con mis premios, incluso el programa de mi graduación, con mi nombre subrayado. Debajo, otro sobresellado con mi nombre. Esta vez, en un papel de papelería personal. Elaine, comenzaba. Nunca fui buena expresando emociones. Mi generación y mi crianza no lo permitían. Pero al enfrentar mi final, me arrepiento de esa limitación. Déjame decirte ahora lo que debí decir hace años. Te amo. No por obligación, sino por quien eres. Tu resiliencia, tu inteligencia y tu capacidad de ser bondadosa pese a la traición han sido la mayor alegría de mi vida. No te di la vida, pero verte vivir ha sido mi privilegio. La adopción la firmé no solo por tu protección, sino por mi paz. Quería que el mundo supiera que eras mi hija en todo lo que importa. Sé feliz. Sé sabia. Vive bien. Mamá. Aquella última palabra, jamás pronunciada en vida, rompió algo dentro de mí. Lloré esa noche, no por los padres que habían vuelto por interés, sino por la mujer que nunca se llamó madre, pero que lo fue en cada sentido real. Han pasado 6 meses desde ese último enfrentamiento. Según Thompson, mis padres regresaron a Arizona tras intentar, sin éxito, filtrar revelaciones a un periódico local. El editor, amigo cercano de Vivien, llamó directamente a Thompson. Ahora la casa se siente mía. He redecorado algunas habitaciones, modernizado la empresa con marketing digital e inventario en línea, y abierto 2 nuevas tiendas. Los empleados que admiraban a Vivien me respetan a mí, diciendo que ven su influencia en mi forma de dirigir. Lo más significativo ha sido fundar la Fundación Vivian Hughes, destinada a ayudar a niños y jóvenes abandonados. Terapia, educación, vivienda para quienes salen del sistema de acogida. A través de ella, he conocido a otros con historias similares a la mía. La terapia también continúa, enfocada menos en el abandono y más en procesar las emociones por el regreso de mis padres. El Dr. Freeman me enseñó que el cierre no siempre llega como lo imaginamos. A veces no se trata de arreglar el pasado, sino de construir algo nuevo.
Hace 3 meses recibí una carta de mi madre. Esta vez no pedía nada, solo reconocía el daño y expresaba arrepentimiento. Aún no he respondido. Puede que nunca lo haga. La carta sigue en mi escritorio, esperando que decida qué quiero de esa conexión. He hallado consuelo en quienes siempre estuvieron, la señora Bentley, que sigue viniendo 2 veces por semana y me contó cómo Vivien, aquella primera noche, buscaba en internet libros sobre crianza a las 3 de la mañana. Y Thompson, que ha asumido su rol de padrino con afecto, recordándome que Vivien estaría orgullosa no solo de mi éxito, sino de mi capacidad de transformar el dolor en ayuda para otros. Incluso he empezado a salir con alguien, con límites claros y expectativas sanas. Vivien me enseñó que el amor no se mide en palabras fáciles, sino en acciones constantes. Lo más profundo ha cambiado dentro de mí. La pregunta que me persiguió 15 años, ¿por qué me dejaron?, ya no tiene poder. Comprendo que su partida reflejó sus limitaciones, no mi valor. El fin de semana pasado visité la tumba de Vivien con flores frescas. Su lápida, sobria y elegante, lleva ahora una palabra que mandé añadir tras descubrir la adopción. Madre. Allí entendí que la familia no la define la sangre ni los papeles, sino las pequeñas elecciones diarias, quien se queda, quien cumple, quien crea seguridad en lugar de caos. Vivien me mostró que la verdadera riqueza no está solo en bienes, sino en integridad, compromiso y confianza. Esa fue su herencia más valiosa. Nunca sabré si mis padres realmente se arrepienten o si solo lamentan haber perdido acceso a mi dinero. Pero ya no importa. Lo que importa es la vida que elijo construir, las relaciones que cuido, el legado que dejo. Y hoy te pregunto a ti que escuchas mi historia. ¿Has tenido que redefinir lo que significa familia? ¿Crees que la sangre merece perdón automático, o que las relaciones deben ganarse con cuidado y respeto constantes? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos reales. Y si conoces a alguien que lucha con problemas familiares, compártela con ellos. Gracias por escucharme. Y recuerda, a veces, la familia que elegimos nos sana más que aquella en la que nacimos.